CONSUB quiere saludar con mucho afecto y reconocimiento a cada uno de los líderes nacionales que formamos el Congreso Agrario Permanente, pero también a otras organizaciones hermanas que hoy se han unido a nosotros para levantar la voz en este tema tan importante de la reforma energética. Pero de igual manera lo hago con sus cuadros de dirigencia, que hoy vienen como delegados a estar con nosotros en esta pelea que vamos a iniciar en este importante tema. Quiero manifestarles a todos ustedes que hablar del petróleo en México es hablar de la historia, es hablar de ese sentimiento nacionalista que todos los mexicanos tenemos. Por esa razón, en nuestra organización estamos ciertos y seguros que Pemex debe seguir siendo, con su petróleo, de México y de los mexicanos. Pero decirles a ustedes también que yo creo que el día de ayer, creo que todos, y me incluyo yo ciertamente, recibimos muchísima información, análisis, señalamientos que sin duda alguna a todas y a todos nos van a servir para hacer un verdadero análisis, ese verdadero análisis que conlleve a que nuestras organizaciones hablemos con la verdad, pero sobre todo que ayudemos a construir una industria como Pemex que sea transparente, que sea honesta, que sea moderna y que podamos estar a la altura de otros países que también tienen petróleo. Pero sobre todo también tener todos la preocupación que el 40% del gasto público federal proviene de Pemex y que en ese 40% del presupuesto hacia todos los mexicanos, el campo va incluido. Y yo creo que eso debe ser una preocupación para todos. Yo quiero también manifestarles, honestamente, qué sintió la dirigente nacional de CONSUB el pasado día 9, cuando nuestras organizaciones estuvimos con el presidente de México, también para señalarle a nuestro presidente que está bien, señor presidente, reforma energética sí, pero el campo que gana. Y quiero decirles a todos y a todas que encontramos un presidente que dijo que él había mandado la iniciativa a la Cámara de Origen, al Senado, pero que estaba ahí para que fuera enriquecida, para que fuera analizada y para que saliera la mejor reforma de Pemex, para que beneficiara a todos los mexicanos. Entonces, de verdad, yo creo que las organizaciones campesinas no nos debemos confundir, como siempre lo han hecho en otros momentos trascendentales de la historia de México. Yo creo que Pemex sí tiene que tener una reforma que haga que esta industria sea diferente para México. Nosotros queremos decirles a todos que tampoco hay que confundirnos, porque nosotros en CONSUB consideramos que si hablamos de la reforma energética y señalamos que puede servir para producir alimentos e ir propiciando una soberanía alimentaria que no tenemos, por favor, no nos confundamos. Pemex no puede hacer eso. Yo creo que ayer por la tarde, con los académicos de dos importantes instituciones que tienen que ver mucho con el campo, nos hacían una seria reflexión. ¿Y qué es? Una política integral para el campo no es únicamente de Pemex.
Pemex es solamente una parte. Tal vez sea el recurso que necesitamos, pero no lo es para propiciar una soberanía alimentaria en nuestro país. Entonces, yo creo que de verdad, compañeros, hoy las organizaciones campesinas sociales tenemos que preguntarnos qué campo queremos en México, a dónde estamos y hacia dónde queremos llevar al campo, hacia dónde queremos llevar a toda esa gente que milita en nuestras organizaciones y que ponen su fe y su confianza en sus organizaciones para hacer mejores políticas públicas. Y yo creo, compañeros, que no tan solo tenemos que participar enérgicamente, honesta y valientemente en que en esta reforma de Pemex se escuche al campo mexicano. Yo creo que tiene que ir unido a esa política integral que nunca acabamos de construir en México. Yo creo que son la bandera, o debe ser la bandera fundamental de nuestras organizaciones. Acabar de construir esa política integral que origine un desarrollo rural sustentable para que el campo de verdad cambie. Pero también tenemos que ser muy conscientes que eso tiene que ser a un corto, a largo, mediano y corto plazo. Y entonces tenemos también que atacar en muchísimas cosas. Una de las cosas que quiero también poner a reflexión, hace rato Javier López de Unimos decía que en tiempos de López Portillo se habló de cómo podríamos administrar la abundancia. Pero si las organizaciones campesinas fuéramos honestas, y ya no digamos desde tiempos del sexenio de López Portillo, sino a partir de Zedillo, yo les pongo que lo analicemos. Que analicemos desde el sexenio de Zedillo a la fecha, cuántos recursos económicos se originaron y se autorizaron en la Cámara de Diputados para poder lograr el desarrollo del campo. Y de verdad, compañeros, se van a impresionar del friego de millones, de miles de pesos que fueron al campo. Y fueron aprobados por el legislativo para que el campo cambiara, para que el campo produjera, para que el campo fuera más competitivo. Y entonces, yo diría que tendríamos que hacernos una seria reflexión de preguntarnos las organizaciones y preguntarle al gobierno qué hemos estado haciendo mal, que tantos recursos económicos no han impactado en el campo, no hemos logrado desarrollo, no hemos podido aumentar nuestra productividad para poder hablar de soberanía alimentaria, no hemos podido hacer que las nuevas generaciones de hombres y mujeres del campo estén arraigadas, haciendo producir el campo de diferente manera. Porque todos tenemos que recordar que el campo ha envejecido, que hay miles de ejidos que están, los hombres que están acabando su vida porque lo hicieron para poder hacerla producir. Entonces, tenemos que ver una serie de cosas que tenemos que cambiar. Hoy, efectivamente, tenemos una crisis alimentaria mundial, pero tenemos que reconocer que las organizaciones campesinas no alzamos la voz oportunamente cuando los gobiernos les era más fácil comprar productos para el alimento del pueblo de México que apoyar a los campesinos para que se produjera aquí. Hoy las cosas han cambiado. Hoy sabemos que aunque tengamos dinero, a lo mejor en un momento muchos países que antes nos vendían granos ya no nos van a poder vender.